Continuando con el proceso de la aplicación de la Serviteca, aplicación tipo escritorio en Java, vamos a mostrar en el presente video cómo nosotros podemos asegurarnos de que no se agregue un cliente que ya exista en el archivo clientes.txt, y la forma de validarlo es teniendo en cuenta su identificación. Entonces no debemos de permitir que existan dos personas con el mismo número de documento de identidad. Nosotros ya hemos hecho un video donde habíamos mostrado cómo agregar el cliente. Entonces vamos a mirar ese proceso, cómo hacemos para validar de que no podamos en un momento dado permitir agregar ese cliente repetido con número de documento de identidad. Entonces vamos a ir a la aplicación, acá en Java. Voy a ir a la clase datos cliente. La clase datos cliente, que es la que hace las tareas allá en el archivo, vamos a hacer un método que se llama existe cliente. Este método nos va a devolver booleano si existe, si lo encuentra, o va a devolver verdadero si lo encuentra, o va a devolver falso si no lo encuentra. O sea, el tipo de dato que él va a devolver es un tipo de dato booleano. Él recibe como parámetro la identificación del cliente. Voy a abrir por acá el archivo cliente.txt con los datos que tenemos ahí. Nosotros acá ya tenemos, digamos, 5 registros de cliente. Este método pues va a leer un archivo asociado. Entonces él va a leer el archivo asociado a esta ruta acá en la variable archivo cliente.txt, en donde está ubicado cliente.txt en el proyecto. Vamos a utilizar el objeto buffer reader, que es el que nos permite leer, y nosotros cada elemento que vamos a recibir lo vamos a guardar en un arreglo de tipo string. O sea, primero lo que hacemos es recoger toda la línea y la dividimos de acuerdo a los puntos y coma. Entonces en el archivo cada registro, todo este es el string, y cada uno de ellos se va guardando en una posición del arreglo. Entonces el 70 se guarda en la posición 0 del arreglo, Mónica en la posición 1 del arreglo, Galindo en la posición 2 del arreglo, y así sucesivamente. Entonces estamos utilizando el método split, que se utiliza con los objetos de tipo string, las variables de tipo string, teniendo en cuenta el carácter. Cada vez que encuentra un carácter punto y coma, él lo que hace es dividirlo. Y cada elemento que él lee del archivo, entonces lo va guardando datos cliente, que datos cliente es el arreglo de tipo string. Después de que nosotros leemos datos, hacemos la lectura, entonces vamos a preguntar por la posición 0, porque en la posición 0 es que queda la identificación del registro del cliente. Entonces, datos cliente en la posición 0, preguntamos si es igual a la identificación que nos llega como parámetro. Si eso es igual, quiere decir que existe. Entonces, por lo tanto, le decimos que la volvemos verdadero. Esa variable al inicio la colocamos falso. Pero si la encuentra, la volvemos verdadero, y adicional a eso hacemos un break para que se salga del mientras, para que después cierre los archivos. ¿Por qué hacer un break? Porque puede ser que yo tenga 1000, 2000 registros y yo lo encuentre en la primera posición. Entonces lo que hacemos es que se salga del ciclo para que no recorra los demás registros que hay en el archivo. Después de que él se sale del mientras, pues cierra los dos archivos. Primero cerramos el buffer y después cerramos el objeto de tipo FileReader. Si llegase a haber algún problema en la lectura, entonces se va por la excepción y le enviamos este mensaje. Al final, él nos va a retornar esta variable con el valor que tenga. O devuelve falso o devuelve verdadero. Lo que tenemos que tener claro es que si devuelve falso es que no existe, y si devuelve verdadero es porque sí existe. Ahora nos vamos a ubicar en la clase controlador cliente. Entonces en controlador cliente, en el método agregar, entonces nosotros tenemos el método agregar que ya hemos visto en un video anterior. Nosotros capturamos los datos del formulario, pero antes de agregar, lo primero que hacemos es averiguar si existe. Entonces aquí lo que hacemos es que con ese objeto cliente llamamos al método existe cliente y le pasamos la identificación de la persona que nosotros queremos agregar, del cliente. Él nos va a devolver el existe. Ese existe va a devolver verdadero o falso. Aquí lo que estamos preguntando es que si el cliente, si existe falso, pues quiere decir que no existe en el archivo. Por lo tanto, ahí hacemos todo el proceso de agregar. Y
en un caso tal de que existe, pues mandamos acá esta variable con un verdadero para que el formulario ya revise esta variable si es verdadero. Entonces, como existe acá, el formulario modificó una variable y le puso verdadero. Entonces vamos a ir al formulario, ¿qué pasa cuando esta variable existe es verdadero? Entonces vamos allá al formulario y al darle clic acá en el botón, cuando le dan a agregar, ellos preguntan si el agregado es falso. Entonces va y pregunta si existe es esta variable local. Mire que ella antes de irse a ejecutar el método la tenía en falso, pero él pregunta si existe es verdadero, entonces él saca un mensaje que ya existe con esa identificación. De lo contrario, no pudo agregar, fue porque hubo una excepción, hubo algún problema a la hora de agregar en el archivo de texto. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a ejecutar el formulario de agregar cliente. Nosotros tenemos por acá el archivo cliente.txt para que verifiquemos qué datos tenemos. Inicialmente vamos a agregar otro cliente que se pueda agregar. Este cliente, pues como vemos, no lo tenemos acá, lo vamos a agregar y cliente agregado. Ahora vamos a intentar agregar una persona con la misma cédula, ¿no? Entonces, nosotros queremos agregar este usuario que con la identificación 10, se supone que esa 10 ya existe acá. Vamos a ver qué nos responde él. Entonces, mire que nos responde que ya existe cliente con esa identificación. Eso es lo que aparece acá en el formulario, mire. Ya existe cliente con esa identificación. Entonces, ahí podemos darnos cuenta cómo nosotros podemos validar en un momento dado. Entonces, le voy a aceptar. Bueno, puede ser que en un momento dado fue que me equivoqué, no era 10 sino era 100, y ahí sí lo agregamos. Bueno, hasta aquí el video de apoyo para completar la parte del método de agregar cliente, verificando que no agregue un cliente que ya exista con el mismo número de documento de identidad.